Ya mis antecesores hablaban de la importancia de lo que es la manipulación y es importante mencionar que cada que hablamos de manipulación, eh, pues lo asumimos principalmente a lo que es metano. Entonces, también hay otros aspectos importantes. Y, por ejemplo, ahorita en esta ocasión yo quisiera traerles el tema de lo que son las bacterias celulolíticas. ¿Por qué es importante las bacterias celulolíticas? Vamos a ver, a nivel mundial tenemos que existen 2 billones de rumiantes y es importante estos porque estos nos van a aportar o nos están aportando alrededor del 70% de la proteína animal que se consume, así como el 80% de la leche consumida. Sin embargo, por el crecimiento de la población, hay necesidad de aumentar esta producción, pero para eso es importante resaltar lo siguiente, que de estos 2 billones de rumiantes, pues la energía que ellos consumen proviene de forrajes principalmente. El problema que tenemos con los forrajes, pues es su composición, la variabilidad de nutrientes, porque va a depender muchas veces, por ejemplo, de la época del año. En épocas de lluvias, pues tenemos forrajes ricos, forrajes verdes, con poco contenido de pared celular. Y si hasta asumimos, decía ya mi antecesora, la capacidad que tienen los microorganismos que tienen en rumen para utilizar estos forrajes, pues es algún beneficio que tenemos que tener y que tenemos que aprovechar y explotar. Ahora bien, es cierto que los microorganismos tienen esa capacidad. Sin embargo, si realmente observamos de manera detallada cuál es la conversión real del forraje fibroso, nosotros observamos o entendemos que del 10 al 35% de la energía total que contienen los forrajes es llevada nada más a energía neta, es llevada a mantenimiento, ganancia de peso, producción de leche. Entonces estamos teniendo una gran cantidad de energía que se está desperdiciando durante el proceso de los forrajes. Tanto es así que del 20 al 70% de la celulosa no se digiere. ¿Por qué estos valores tan abiertos? Bueno, estos valores abiertos, regreso a lo anterior, porque depende de las condiciones en las cuales esté el forraje. No es lo mismo un forraje que tiene 40, 50 días de rebrote con uno que tiene más de 100 días, aquellas pajas que usamos algunos subproductos. Entonces, por eso es tan variada esta disponibilidad, ¿sí?, de celulosa. Entonces, partiendo de esto, aquí es donde empieza a entrar la investigación como parte de buscar una mayor digestibilidad de la fibra. Un ejemplo o una forma de hacerlo es aumentar el uso, mejorar esa eficiencia de usar la fibra de los forrajes, pero para poder entender eso tenemos que entender cuál es el proceso por el cual se van a manipular de manera eficiente este proceso, ¿sí? Hay avances, pero se requiere aún más investigación, porque, por ejemplo, yo trabajo en el trópico seco, ¿sí?, y aquí la eficiencia del uso de la fibra es muy baja, aunque tenemos una gran producción de forrajes aquí en el trópico y que la mayoría de los bovinos se basan en esa alimentación, pues desgraciadamente tenemos digestibilidades menores del 50%, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en mejorar esa digestibilidad y hacer eficiente ese uso. ¿Qué se ha hecho? Bueno, se han hecho análisis de los componentes de la pared celular para ver cómo han ido con el tiempo creciendo o cómo van los cambios en esa pared celular. Y para esa pared celular se han hecho análisis de cuál es el proceso de digestión en rumen. Entonces, hay varias opciones. Dentro de las estrategias que se han implementado para mejorar esta parte, bueno, está el mejoramiento genético de los forrajes, donde se busca pues, que la pared celular sea menos síntesis de lignina, que sean más ricos en proteína. Otra estrategia, pues el manejo de praderas, la importancia el pastoreo rotacional, el pastoreo intensivo, buscando una estrategia que se le dé al animal un forraje más fresco, menos de una edad más corta,
que contenga los suficientes nutrientes, pero que no tenga tanta pared celular. Otro, ya cuando trabajamos con procesos, con forrajes con alto contenido de lignina, bueno, está el uso de basiadomicetes, que estos son hongos, les llamamos de pudrición blanca, que tienen la capacidad de sintetizar una gran cantidad de enzimas, principalmente lacasas, y estas enzimas lacasas pues tienen la posibilidad de poder hidrolizar lignina. Hay muchos estudios que hablan sobre el uso de enzimas exógenas, que bueno, se agregan, se obtienen principalmente de hongos, y estas se utilizan como pretratamientos de los forrajes antes de poderse ofrecer al animal. Y bueno, la otra sobre la cual yo les vengo a platicar un poco es la modificación del ecosistema ruminal buscando mejorar la digestibilidad. Entonces, para entender esto, bien dicho nuevamente, Antesor, hay que ver la simbiosis que existe en rumen, ¿sí? Donde nosotros tenemos al rumiante, el cual le da las condiciones a los microorganismos que ellos, como los desechos de su fermentación o los productos que son de desechos ya para los microorganismos, pues les sirven al rumiante para poder obtener energía. Tanto es así que de los ácidos grasos volátiles que producen los microorganismos, pues representan más del 70% de la energía que tiene el rumiante. Algo interesante del por qué decimos que el rumiante le da las condiciones a los microorganismos es su rumen, ¿sí? En este rumen es un gran fermentador, el cual, pues veamos, dependiendo de la especie, pues es el volumen ruminal que contiene, ¿no? Un bovino tiene alrededor de 180 mililitros por kilogramo de peso vivo y dependiendo de la edad que tiene este animal, pues es la cantidad de volumen ruminal. ¿Y por qué es importante este rumen? Pues bueno, dijimos, es un fermentador, es un sistema anaerobio en el cual los principales gases que están presentes, pues es el dióxido de carbono y el metano. Por eso es que estos principales gases son o participan dentro de lo que son los gases de efecto invernadero, pero bueno, eso son lo que nos ayuda a tener esa anaerobiosis. Otra variable muy importante para los microorganismos es su temperatura. Los microorganismos en rumen trabajan a una temperatura de 38 a 40 grados, que es su temperatura idónea, ya que si hubiera temperaturas arriba de esos o abajo, pues se puede inhibir su metabolismo, y inhibir su metabolismo significa detener su producción enzimática. Es importante decir aquí que cuando un animal nos consume alimento, pues este tiende a subir de 1 a 2 grados, principalmente por todo el proceso catabólico, ¿sí? que lleva a cabo durante la alimentación. Entonces se empieza a catabolizar los alimentos que consumen y se empieza a dar la liberación de energía a través del rompimiento de enlaces químicos. Y la otra, bueno, pues si consume agua, es un agua que está exterior y toma de golpe, pues llega a bajar los 5 grados, pero bueno, el agua, recordemos que también de temperatura, entonces tenemos esos detalles. Otra variable muy importante es el pH, porque el pH sí influye directamente sobre los microorganismos. Y el pH pues también va a variar del tipo de alimento que reciba nuestro rumiante, pero lo que es importante mencionar es que si nosotros manipulamos mucho el pH, podemos provocar inhibición principalmente de las bacterias celulolíticas, que son importantes en el tema que yo les estoy hablando el día de hoy. Hablando de eso, pues vemos que en rumen tenemos una gran variedad de microorganismos que van desde bacterias, protozoarios. Dentro de los protozoarios, pues los ciliados son los que tienen una mayor relevancia a nivel ruminal, hongos, arqueas, bacteriófagos, y pues ahí podemos ver las concentraciones que tenemos de los microorganismos. Dentro de las bacterias, la parte importante son las bacterias celulolíticas, ¿sí? Y aquí las enmarco porque, pues bueno, tenemos géneros importantes como Fibrobacter, Ruminococcus, Clostridium, que bueno, que lo importante aquí que quería yo destacar es que son los géneros cultivables, porque realmente a nivel ruminal todavía estamos lejos de poder entender cuál es
cuáles son los microorganismos presentes, porque ya lo decía mi antecesora, si le damos cambio de dieta, la microbioma del rumen cambia, si es un becerro cambia, si es un adulto cambia. Entonces, además de que no todos los microorganismos ruminales han sido cultivables a nivel laboratorio. Eso es algo importante. De hecho, de todos los microorganismos que existen, menos del 1%, si no es que el 2%, son los cultivables. ¿Cómo sabemos que solamente el 1%? Por la gran cantidad de avances metagenómicos, donde pues, no es necesario poderlos hacer crecer fuera de rumen, sino que ya por su secuencia genética se pueden identificar. Entonces, igual algo interesante a lo que yo les quería platicar es que cuando nosotros buscamos en la literatura, en las investigaciones, algo relacionado con bacterias celulolíticas, pues siempre nos vamos a encontrar artículos o hay artículos publicados sobre el aislamiento de la bacteria y si le hacen su caracterización metabólica y una secuencia genética de este microorganismo. Ahora bien, también podemos encontrar aislamientos y pruebas de degradaciones de estas bacterias que han aislado. Lo que yo quiero destacar de estas publicaciones es que no las meten o no hacen pruebas con estos microorganismos, sino que simplemente lo que hacen es hacer una caracterización y si degrada fibra, decir que es fibra. Pero entonces a lo que yo iría o lo que yo preguntaría es, ¿pero esa bacteria me va a poder ayudar a manipular o solamente estamos haciendo una identificación? Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí en la universidad, pues es ver si podemos manipular a través de estos aislamientos a las bacterias celulolíticas, a nuestro microbioma ruminal, en busca de mejorar la degradación de estos forrajes. Algo importante que nosotros hemos trabajado es que con bacterias celulolíticas podemos trabajar con bacterias, con una sola bacteria que aislemos un tipo de bacteria o trabajar con consorcios, perdón. ¿Qué son los consorcios? Los consorcios son microorganismos que viven en comunidades diversas y lo importante de ellos es la interacción que tienen estos consorcios que me da como resultado que ellos puedan degradar varios sustratos a la vez y que sea más de uno sus productos que generan. ¿Qué tiene de beneficioso esto? Pues recordemos que los forrajes están compuestos de pared celular y la pared celular está compuesta por celulosa, hemicelulosa y lignina. Entonces son sustratos diversos. Entonces tenemos que trabajar con una diversidad de microorganismos buscando esa interacción. Porque otra cosa importante de una bacteria aislada es que producen solo un tipo de enzimas y para poder degradar las enzimas necesitamos de un complejo enzimático que nos ayude a llevar a cabo esta degradación. Partiendo de esto, a grandes rasgos, la metodología que nosotros usamos para poder llegar a una bacteria o a un consorcio es el siguiente. Nosotros preparamos medios anaerobios selectivos donde usamos carboximetilcelulosa, celulosa cristalina, celobiosa. Actualmente ya empezamos a usar sustratos específicos para poder obtener bacterias celulolíticas. Una vez que preparamos estos medios anaerobios selectivos, nosotros lo que hacemos es traemos a un animal que nos done, principalmente tenemos animales fistulados, pero lo importante aquí con estos animales fistulados es que como buscamos bacterias celulolíticas, le damos un pretratamiento, digamos, al animal antes de que nos done el líquido ruminal, donde lo alimentamos con alimentos altamente fibrosos. ¿Con qué finalidad lo hacemos? Con que rumen o que las bacterias que tengan esa capacidad de degradar los forrajes sean mayor cantidad para que cuando nosotros busquemos hacer o aislar esta bacteria sea la que se pueda obtener. Si nosotros queremos trabajar con bacterias aisladas, con un solo tipo de bacteria, después de que hacemos la inoculación de un medio selectivo y hacemos alrededor de 7 transferencias continuas, ¿qué es eso? Lo dejo 72 horas que crezcan y vuelvo a tomar de ese medio inoculado y lo paso nuevamente a otro tubo buscando tener
ir eliminando aquellas bacterias que no tengan la capacidad de usar esa fibra, ¿sí? Entonces, hacemos eso, lo llevamos a una parte sólida, buscando aislar colonias, y esa colonia se va a caracterizar por tener un solo medio. Una vez que hacemos la transferencia en un medio sólido, la llevamos al microscopio. Si observamos una morfología solamente, si observamos una sola tinción de Gram, pues entonces procedemos a hacer diferentes métodos metagenómicos para poder aislarla e identificarla, ¿sí? Y a partir de eso, si ya tenemos en cuenta que ya tenemos no una bacteria aislada, pues nos vamos a unos viales donde los cuales vamos a usarlo para conservar. En estos viales vamos a ponerle un medio selectivo, ya no las voy a estresar tanto a las bacterias, aquí ya las trato con cariño, les pongo celobiosa, que es la fibra, parte de la fibra más fácil de digerir, entonces lo coloco a ellos. Algo importante aquí que debo de mencionar es que si queremos nosotros trabajar con consorcios bacterianos celulolíticos, esta parte que yo estoy tachando, ese proceso no lo hacemos, simplemente llevamos a cabo diferentes transferencias e inmediatamente nos vamos a la inoculación de nuestros viales. Una vez que tenemos nuestros viales, lo que procedemos es a liofilizarlos, que es la técnica más utilizada para conservar los microorganismos. Ahora, dentro del proceso de liofilización y la conservación de los microorganismos, se desprenden otras líneas de investigación. ¿Por qué? Porque para nosotros llevar a cabo el proceso de liofilización, si se dan cuenta, esto está congelado. Entonces, nuestros medios selectivos es agua, contiene agua, y nosotros cuando congelamos el agua, esta tiende a generar cristales, y muchas veces se ha demostrado que esos cristales pueden romper membranas de las bacterias, y entonces disminuimos nuestra concentración. Entonces, existen algunos preservadores, o hay estudios con algunos preservadores, nosotros también hemos hecho algunos estudios, donde usamos disacáridos, carbón activado, ¿sí? Que sirven para preservar y que el proceso de liofilización sea menor, esa parte, ¿no? Entonces, una vez que tenemos liofilizados nuestros microorganismos, pues lo que vamos a proceder es hacer los procesos de manipulación de los microorganismos. ¿Cómo vamos a hacer estas simulaciones? ¿Cómo se Una vez que nosotros ya tenemos definidos, ya sea, repito, las bacterias o los consorcios, volvemos a preparar medios de cultivo con los diferentes sustratos, ¿sí? Hacemos la rehidratación de nuestros microorganismos, así quedan una vez liofilizados nuestros microorganismos y nos pueden durar años de conservación porque le hemos eliminado toda el agua. Entonces, ¿qué procedemos a rehidratar? ¿Y dónde lo vamos a rehidratar? ¿Cómo lo vamos a rehidratar, perdón? Pues dándole todas las condiciones necesarias a través de nuestros medios con sustratos. Entonces, así es como rehidratamos. Una vez que rehidratamos, lo producimos en masa. Y decía yo, pues la idea es buscar la manipulación de la microbiota. Entonces, hasta ahorita hemos hecho puras pruebas in vitro, estamos por iniciar ya pruebas in situ, donde en las pruebas in vitro lo que hacemos es, traemos fluido ruminal fresco de un animal donante y vamos a simular que nuestro líquido ruminal fresco, ¿sí?, es la microbiota normal. Y entonces, en las pruebas in vitro, agregamos nuestra bacteria aislada con las bacterias ruminales y asumimos o simulamos una modificación de la microbiota y vemos si hay una sinergia para poderla evaluar. ¿Cómo evaluamos esto? Todo esto lo evaluamos a través de la técnica de producción de gas in vitro. Evaluamos producción de biogás, que tiene que ver con la disponibilidad de los carbohidratos o la capacidad de utilizar los carbohidratos potencialmente fermentables, degradaciones de materia seca, degradaciones de fibra detergente neutra, que son unos ideales o que nos sirve para poder saber
cómo va a estar la degradación de esa fibra cuando se ofrezca al animal. Entonces, ese es el primer paso preliminar en el cual nosotros hemos trabajado para ver si realmente vale la pena trabajar con consorcios bacterianos y que si realmente nos está haciendo una manipulación de los microorganismos a nivel ruminal. Partiendo de esto, antes de entrar a mostrarles algunos resultados, platicarles de la importancia que tiene el origen y los tiempos en los cuales presentan la mayor actividad. Y esto lo hicimos en un estudio que apenas acabamos de publicar con consorcios bacterianos celulolíticos. Por ejemplo, aquí nosotros estamos trabajando con consorcios que obtuvimos de diferentes fuentes. Aquí lo evaluamos en pasto mulato. Tenemos el pasto mulato, el cual lo evaluamos, pero lo importante es que estos consorcios lo obtuvimos, por ejemplo, la línea anaranjada nos indica que obtuvimos este consorcio de pasto molido de mulato. También usamos el aserrín molido y también usamos tallo de pasto de mulato, en el cual le quitamos las hojas y únicamente colocamos el sustrato. Trajimos el animal inoculante, lo agregamos y lo que podemos observar es que aquel microorganismo, ¿sí?, o aquellos consorcios que obtuvimos del pasto que usamos fue el que presentó la mayor producción de biogás y fue disminuyendo esa producción de biogás conforme el consorcio que fuimos obteniendo iba siendo diferente, ¿sí? Entonces no tiene nada que ver el aserrín con el pasto mulato y vemos que la producción o la capacidad de ese consorcio para poder utilizar el sustrato del pasto mulato fue diferente. ¿Sí? Entonces, es algo importante aquí que yo quiero resaltar, que es importante, ya está comprobado, pero era importante hacérselos notar, que dependiendo del origen de esos consorcios, es la capacidad de adaptarse para fermentar el sustrato que queremos evaluar. La otra parte importante que yo quiero resaltar es, por ejemplo, hablábamos hace rato, les decía yo, la importancia de las diferentes variables que nosotros evaluamos. Podemos evaluar diferentes tiempos, pero vean lo que pasa con el aserrín molido en la degradación de la materia seca. De las 48 a las 72 horas muestra unos cambios de casi el doble de la degradación de la materia seca. Y si nos vamos a la degradación de la fibra detergente es mayor. Y si nos vamos a la actividad de cómo se estimula la actividad de las celulasas, vean los cambios que hay de bacterias que vienen del aserrín molido. ¿Qué quiere decir? Que en el aserrín molido, por ser una estructura altamente lignificada, ¿sí?, la fermentación en in vitro en las últimas horas se da principalmente de esos productos que están altamente lignificados. Y entonces vean, el haber obtenido bacterias de aserrín molido me provocó una mayor producción o una mayor degradación, un mayor efecto de mis bacterias en las últimas 24 horas en que yo fermenté. Ahora bien, yo les decía hace rato también, si lo obtenemos del pasto molido, vean que observamos que el consorcio que obtuvimos del pasto molido presentó la mayor producción o la mayor degradación de materia seca y la mayor, ¿sí?, estimulación de celulasas. ¿Qué quiere decir? Que nos está confirmando que si queremos obtener un consorcio que pueda manipular la digestibilidad de una pradera, tenemos que obtener ese consorcio a partir de los forrajes que estén presentes ahí, ¿sí? Y que en el caso del tallo, pues simplemente el tallo es un tallo ya no tan lignocelulítico y entonces lo que tenemos es que la mayor efecto o la mayor capacidad de los consorcios se presentó de las 24 a las 48 horas. Entonces, partiendo de esto, ya en pruebas donde estamos simulando la digestibilidad o la degradación de la materia seca, haciendo esa simulación de agregar nuestra bacteria celulolítica a las bacterias ruminales,
Pues nosotros tomamos como base este valor, que decimos, bueno, pues son bacterias ruminales y ellos presentan esa degradación. Si nosotros adicionábamos el inóculo al consorcio, nos dimos cuenta que aumentamos la degradación del rastrojo de maíz en un 10%. Entonces, en esta prueba in vitro, nosotros demostramos que el uso de una bacteria celulolítica aislada podíamos aumentar la degradación en un 10% del rastrojo de maíz. En otro estudio también que se trabajó con bacterias aisladas provenientes de animales donantes de un bovino y un búfalo, solamente observamos, ¿sí?, que la bacteria aislada, cuando la adicionamos simulando la manipulación de la microbiota ruminal a la celulolítica del bovino, pues fue la única que se aumentó en un 14% la producción de biogás. Sin embargo, en las demás variables que evaluamos, pues se perdió esa capacidad de degradación. Entonces, el trabajo con bacterias aisladas son variables todavía, se requieren de más estudios, ¿sí? Probablemente aumentar el número de repeticiones, aumentar los cuidados, no sé, es en lo que estamos trabajando. Ahora bien, veamos qué pasa cuando trabajamos con un consorcio. Nosotros observamos cuando trabajamos con consorcios, por ejemplo, que cuando simulábamos, que la simulación de la manipulación de la microbiota de esta línea amarilla y la línea gris era de nuestras bacterias ruminales, nosotros aumentábamos en un 10% la producción de biogás. ¿Qué me indica eso? Bueno, pues sí, aumentó el biogás, ¿no? 10%, pues qué padre, pero ¿eso qué quiere decir? Pues que nosotros al manipular la microbiota ruminal o simular esta parte, pues que tenían una mejor capacidad de utilizar los forrajes con potencial fermentable. Eso es un pasto. Cuando lo hicimos en rastrojo de maíz, esos cambios se redujeron a un 6%, pero sigue ya en diferentes sustratos. Demostramos que aumentamos esa producción de biogás, mejoramos esa actividad o mejoramos esa capacidad de utilizar esos carbohidratos fermentables cuando manipulamos, ¿sí?, la microbiota ruminal. Ahora bien, sin embargo, cuando nosotros observamos, ¿sí?, nosotros vimos en las gráficas anteriores que se manipuló, que se mejoró la producción de biogás. Sin embargo, pues esto no se vio reflejado en los niveles de degradación de la materia seca y de la fibra detergente, ni en pasto cobra, ni en rastrojo de maíz. Entonces, seguimos trabajando, seguimos buscando. Sin embargo, en un siguiente trabajo, en el cual nosotros medimos nuevamente, obtuvimos los consorcios, ¿sí?, y medimos la producción de biogás en diferentes tiempos. Vean, nosotros podemos observar que en las primeras 24 horas realmente no hay una diferencia marcada entre la simulación del cambio en la microbiota, de la manipulación en la microbiota con las bacterias ruminales que generalmente se encuentran en el rumiante. Sin embargo, cuando vemos la producción de biogás a las 48 horas, observamos que donde hicimos la simulación de la manipulación, nos aumentó un 21% la producción, ¿sí?, de biogás. Entonces, aquí nos aumenta la producción de biogás en un 21% y solamente en un 13% a las 72 horas. Eso ya lo veníamos nosotros obteniendo en las diferentes evaluaciones anteriores. Ya lo veníamos sacando, ya lo veníamos visualizando. Sin embargo, entonces, nuestra idea o lo que queríamos ver era si también teníamos un efecto en la degradación. Pero antes de entrar a observar también el efecto en la degradación de la materia seca, también evaluamos metano. Y en el metano también observamos unos cambios, una mayor producción de metano. Diríamos, ok, estamos generando una mayor cantidad de gases de
invernadero. Pero ahorita el tema es buscando que mejoremos la digestibilidad, ¿sí?, de los forrajes. Entonces, vayámonos atrás, del metano hacia atrás. ¿Quién nos está produciendo el metano? Nos lo producen las arqueas que utilizan el CO2 y los hidrógenos dentro de su metabolismo para producir metano. Pero la pregunta sería, ¿de dónde viene el CO2 y el hidrógeno? Si nosotros analizamos la estequiometría de la fermentación propuesta a nivel ruminal, nos dice que de una glucosa, de un mol de glucosa, tenemos 2 moléculas de acetato más CO2 más hidrógeno, ¿sí? Entonces, estamos obteniendo esa producción de metano porque se está dando una mayor fermentación de acetato. Ahora bien, ese acetato proviene de una mayor digestibilidad o de una fermentación principalmente de carbohidratos estructurales. ¿Y quiénes son los carbohidratos estructurales? Pues son los forrajes los que yo quiero aumentar la digestibilidad. Entonces, de manera indirecta, el hecho de tener una mayor producción, ¿sí?, de metano a las 48 y a las 72 horas, pues me quiere indicar que probablemente tengo una mejor digestibilidad de la fibra. Y eso, vean, lo observamos aquí. Nosotros aquí en la degradación de la materia seca y de la degradación de la fibra detergente neutra, pues de nuestra población que simula ser la población normal, pues ya andan en 69 de materia seca, 65 de degradación de FDN. Y dice uno, bueno, no es mucho el cambio comparado con aquellos donde presentamos la manipulación. Pues sí, pero si hablamos de que nosotros aumentamos la digestibilidad de la materia seca en un 2%, ¿sí?, y si hablamos que un bovino cuánta fibra consume, entonces ese 2% ya empieza. Entonces, nosotros ya empezamos a encontrar que sí podemos manipular la población o la microbiota ruminal a través de bacterias o consorcios bacterianos. Empezamos nosotros trabajando con bacterias aisladas y nos estamos inclinando poco a poco a trabajar primeramente con consorcios bacterianos celulolíticos. De manera tal que nosotros hasta ahorita las conclusiones que podemos obtener es que sí pueden utilizarse o sí se podemos considerar a las bacterias para la manipulación de nuestra microbiota ruminal, que los consorcios celulolíticos pueden mejorar la degradación de los forrajes, pero como lo dije en unas láminas anteriores, va a depender del origen y de sustrato. De tal manera que la mejor opción o hacia donde vamos, como la nutrigenómica, es, ¿quieres mejorar la digestibilidad? Un productor quiere mejorar la digestibilidad de sus forrajes a través de la manipulación con bacterias celulolíticas. Tendremos que obtener el consorcio de su rancho, generarle ese consorcio y entonces podérselo regresar para que pueda mejorar su digestibilidad de los forrajes. Repito, estamos en pruebas in vitro, estamos ya por empezar, pero bueno, empezamos teniendo condiciones muy variables en nuestros resultados y poco a poco hemos ido ya llevando esto hacia lo que es nuestra idea. Y bueno, eso sería todo, pero pues antes de eso yo quisiera agradecer a mi equipo de trabajo, de licenciatura, de posgrado, porque realmente pues a mí soy el que le toca venir, pararse frente a las invitaciones que nos hacen y hablar de lo que estamos haciendo a nivel. Pero si yo no tuviera el respaldo de mis hijos, creo que muchas de las cosas que le he presentado iríamos más lentos, ¿no? Entonces, si tuvieran alguna pregunta o más al rato, aquí estamos con mucho gusto. Muchas gracias.